El otra vez analizaba un poquito la prédica aquella que nos compartía Obed, y decía que en el silencio también está la presencia de Dios. En el silencio también está, en ese silencio apacible también se mueve la presencia de Dios. Pero antes de empezar con esta palabra, quiero que cierre sus ojos y vamos a orar para que Dios tome el control absoluto de ella, ¿no? Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, Dios. Tú eres bueno, eres fiel, Señor. No hay nada con que podamos nosotros, Señor, pagarte. Siempre te has movido, Señor, a nuestro favor, Señor. Te damos gracias por lo que nos das y por lo que no nos has dado, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú has estado en todo momento con nosotros. Te pido que tú tomes el control en esta hermosa mañana de tu palabra, Señor. Señor, que tú seas quien hable, Señor, a través de mi vida, y que tu corazón, Señor, llegue, Señor, a través de esta palabra a cada uno de mis amados hermanos, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien le está sonando la alarma. En esta mañana yo quiero compartirte un tema. ¿Y por qué la relevancia de este tema? Yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Y esa raíz que hemos estado escuchando muchas predicaciones acerca del mover o del poder de Dios. Amén. Los que hemos estado aquí hemos estado escuchando acerca de los dones. Nuestro pastor nos compartía acerca de los dones y el poder que tiene en cada uno, y lo que ejecuta en cada uno de nosotros como hijo de Dios, y cómo Dios quiere que se manifiesten. En esta mañana yo quiero hablarte acerca de un tema que a mí me encanta, porque sé que hay muchas palabras, muchas predicaciones, y todas van al mismo sentido, que es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es el que nos guía, el que nos da la transformación. Yo te quiero hablar acerca de la unción. ¿Cuántos han oído esa palabra, la unción? ¿Cuántos han oído alguna vez? Hay personas que nos visitan, pero la mayoría de casa hemos oído que dicen: ahí viene el ungido de Dios. Sí hemos oído, ¿verdad? Que dicen: ahí viene el ungido de Dios. Y a veces muchos de nosotros que tenemos mucho tiempo en la iglesia lo relacionamos por cómo a veces nos han presentado ese título, que no está mal, que la Biblia lo registra así, que no está mal, pero a veces nos vamos, por decirlo así, en la manera de pensar de los demás. Y yo puse aquí, a veces nos vamos en ciertas cosas que miramos en esas personas. Por ejemplo, miramos y decimos: es que ahí viene el ungido, y a veces ese tipo de personas hablan de una manera que ni les entendemos. ¿Estás de acuerdo? Hay a veces que no entendemos lo que hablan. Y en cierta forma, cuando Dios habla, Dios te habla claro. Amén. Aquí habemos distintas maneras de pensar, pero la palabra es la misma. Pero a veces ese tipo de personas, y no lo hago alusión sin el afán de criticar a nadie. Simplemente quiero que entendamos un poco cuál es la función y cómo se da el que digas tú el ungido de Dios. Amén. Entonces, en esta hora, igual en esa parte, a veces pensamos que ciertas cosas que ellos hacen, como actitudes, por ejemplo, yo puse aquí actitudes raras, como hablar muy rembombantes, muy así, muy metódicas a veces, que no está mal, pero a veces no le entendemos nada. Entonces la palabra de Dios podemos sentirla que tiene que ser clara en nuestras vidas. O a veces hay situaciones, o hay veces que ese tipo de persona hace hasta movimientos medio raros. Y pensamos, por ejemplo, en lo que estamos aquí, gente que hace movimientos medio raros y dice: ese tiene la unción de Dios. ¿Verdad que sí pensamos? Y decimos: es que aquel está ungido y tiene algo especial, que cómo Dios se manifiesta. Y estuvimos viendo, hemos visto cómo se manifiesta el Espíritu Santo, y de muchas o diversas maneras lo hace en la iglesia.
Amén. Y vimos los dones, estuvimos viendo y escuchando los dones, el de profecía, el de servicio, como los compartía el pastor. Pero hay algo que amarra todavía más, o que le da una esencia total a esa palabra, o a esa manera de pensar, cómo Dios puede derramarse de una manera especial. Y es la unción. Y quiero llevarte al libro de Isaías capítulo 10 verso 27. El libro de Isaías 10:27 dice, amén, ¿lo tenemos? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción, amén. El yugo se pudrirá a causa de la unción, a causa del poder de Dios que se derrame sobre nuestras vidas. Por eso decía, a veces pensamos nosotros que ciertas actitudes, ciertas maneras de ser son las que reflejan a alguien ungido. Pero la unción no es más que la preparación espiritual delante de Dios de una manera sobrenatural. Y sabes, ahora que nosotros queremos ver mucho más el poder de Dios, la gloria de Dios, nosotros tenemos que tener esa preparación y decir, no pensar en nuestras vidas que no podemos tener esa unción de parte de Dios. Todos podemos tener esa unción. Sabes, en el Antiguo Testamento el ungir algo era separar esa parte y guiarlo o ser guiado por Dios. Era una separación. En el Antiguo Testamento se ungían a los profetas, amén, se ungían a los profetas, y de esa forma era el camino que ellos debían de llevar. Entonces lo que yo quiero compartirte en esta hora es que podamos entender que todos podemos tener esa manera o esa manifestación en nuestras vidas. No es de manera que podamos criticar a los demás porque lo hacen, pero a veces nos hemos acostumbrado tanto a que todas las demás personas tengan el mover de Dios y nosotros no. Y la idea de este mensaje es que todos entendamos que todos podemos tener el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios puede usar a cada uno de nosotros de una manera sobrenatural? ¿Sabe? Lo hizo con Elías, el profeta Elías, de manera especial. Y a veces pensamos que nuestro Dios está en una limitación para nosotros. Pero Dios tiene poder para hacerlo. Solamente tenemos que tener esa disposición delante de Él y rendirnos delante de Él. ¿Sabes por qué Dios se acercaba a esos hombres? Porque aquellos hombres buscaban más la presencia de Dios. Porque aquellos hombres anhelaban el poder de Dios. Y hoy que nosotros estamos pidiéndole a Dios que haya sanidades, que haya libertad, hoy nosotros podemos tener la misma capacidad que aquellos hombres en la antigüedad tenían y hacer prodigios de parte de Dios. El ungido de Dios, dicen por ahí, la unción pudre el yugo. La unción pudre cualquier enfermedad. El poder de Dios rompe toda enfermedad. Toda circunstancia que haya en nuestras vidas, el mismo poder de Dios que actuó en aquellos hombres lo puede ser en este tiempo en nuestras vidas. Pero nos hemos acostumbrado tanto a lo que la sociedad, a lo que los tiempos nos han llevado a ver solamente en una limitación de fe. Y no hemos llegado a tener esa fe sobrenatural que aquellos hombres tenían. Aquellos hombres eran como tú y yo. Eran comunes. Eran de carne y hueso. La única diferencia era que ellos se metían en la presencia de Dios. Siempre buscaban más de Dios. Siempre daban un extra para Dios. Y esa era la recompensa que recibían. El que Dios mirara su corazón, el que Dios estuviera siempre con ellos y estuviera buscando ese tipo de gente. Y en este tiempo yo creo que Dios está buscando ese tipo de gente. Gente ungida, gente llena de poder. Y no poder para poder presumir que yo puedo, yo hago. Un poder genuino como Jesucristo lo hizo en esta tierra. Jesucristo fue el mayor ungido
en la tierra. Y por donde él iba, sanidades brotaban, sanidades salían. Por donde él pasaba, la palabra que él decía era poder para salvación. Y sabes, eso es lo que yo trato en esta mañana, que tú y yo entendamos que tú también puedes ser parte de esa unción y tener ese poder de Dios en nuestras vidas. La unción no tiene que ver con ninguna de estas actitudes de las que yo mencionaba. La unción tiene que ver con un nivel de la presencia de Dios en nuestras vidas, y esta a su vez presenta algunos atributos que yo quiero presentarte en esta mañana. Toda acción tiene una reacción. Si tú buscas a Dios, tú vas a encontrar a Dios. Si tú lo buscas de todo tu corazón y le dices: Dios, yo quiero ser lleno, yo quiero ser revestido con esa presencia tuya, la presencia de Dios llegará. Y así como Dios usó a aquellos hombres, o Dios manifestó su poder a aquellos hombres, Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Así como con David, Samuel fue y buscó esa unción, esa ungirlos, prepararlo para lo que venía, contra todo aquello que se iba a presentar. Así Dios viene en este tiempo y te dice: yo te preparo, yo te adiestro tus manos para la batalla en cualquier momento. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una identidad bien definida en Dios y saber y entender el poder que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pero a veces en nuestro contexto propio decimos: ¿cómo es posible que yo vaya a hacer eso? Y la limitación llega en ese momento, y nuestra mente, que es tan finita, se deja llevar por la naturaleza de la tierra, por la naturaleza de lo que miramos físicamente con nuestros ojos. Pero en lo sobrenatural las cosas comienzan a suceder diferente, porque Dios cambia el contexto de esa palabra y dice: si yo dije en este pasaje que tú hollarías serpientes y escorpiones, yo te daré el poder para hacerlo. Y no es un poder limitado, Dios te da el poder que tú quieras. Y no como ahora lo manejamos para estar empoderados y decir: es que yo tengo la unción. Y es que a veces ha menguado mucho, ha mermado mucho esta palabra. Y durante muchos años, fíjate, yo tengo muchos años en el evangelio, y durante mucho tiempo ese tipo de situaciones ha ido en decadencia. Muchos han usado o mal usado ese renombre para proclamar el evangelio, pero a la vez lo han opacado. Y eso es lo que tiene que cambiar en nuestras vidas. Desde que tengo 5 años aproximadamente he estado escuchando, he estado en la iglesia, y sabes, hasta ahorita Dios ha sido fiel en mi vida. Y los tiempos han cambiado, pero yo creo en mi corazón que aunque los tiempos cambien, Dios no cambia. Yo creo en mi corazón que aunque los tiempos cambien, Dios no va a cambiar. Él seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación, Él no cambia. Aunque tú y yo pensemos en nuestra situación, en nuestra enfermedad, en nuestra dificultad, que Dios no puede hacerlo, Dios dice: yo puedo hacerlo. Y tú tienes la potestad para levantarte como guerrero delante de Dios. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8, no te lo voy a leer porque tenemos poco tiempo, pero en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8, habla del rey David y una pelea con los filisteos. Pero ¿sabes cuándo vino esa palabra? Vamos a leerlo un poquito. Primera de Crónicas, capítulo 14. Dice la palabra de Dios: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra de ellos. Y vinieron los filisteos
y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios. El ungido de Dios consulta. El ungido de Dios consulta. No hace su propia voluntad. No tenemos propia voluntad. La voluntad que hacemos es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice, cuando yo salió contra ellos, dice, ¿dónde me quedé? Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, subiré, en forma de pregunta, subiré contra los filisteos. Fíjese bien, Dios ya le había dado el poder y la facultad a David. Lo habían ungido como rey de Israel. Pero aún así, él en su corazón decía, yo tengo que preguntarle a Dios. Aquel que quiere la unción y que sabe y entiende lo que hay en su interior, siempre buscará hacer la voluntad de Dios, nunca nuestra propia voluntad. Entonces el rey David consultó a Dios, diciendo, subiré, dice, los entregarás en mi mano. Muy importante, Dios no avergüenza a nadie, Dios no exhibe. Si Dios te dijo, Dios lo cumple. Y uno que tiene el poder de Dios, Dios no te va a exhibir delante de alguien. Si Dios te ha dado el poder y tú estás en la llenura del Espíritu Santo, Dios te va a usar para que tú seas propicio a que alguien pueda obtener su sanidad, su salvación. Pero en esta ocasión David le dice, subiré, será propicio que suba. ¿Tú qué me dices, Señor? Él le hacía esa pregunta a Dios. Y qué hermoso que David pudo entender y tener el corazón de decirle a Dios, yo no puedo si tú no estás conmigo. Moisés lo hizo de la misma manera. Amén. Cuando Dios le manda que sacara al pueblo de Egipto, le dice, si tú no vas, yo no voy. Ese es el tipo de personas, es el tipo de unción que Dios quiere que se manifieste en nuestras vidas. Y eso es posible cuando nosotros somos obedientes, tenemos humildad delante de Él. De eso hablaba al inicio, la humildad es primordial en nosotros. Él siempre tenía la razón en todas las cosas. Y cuando iba por las ciudades, Él no decía, ya vengo llegando y hacía algarabía. Él iba pasando por cada ciudad y la misma gente entendía, porque lo que Él hablaba era poder de vida. Lo que Él hablaba era poder para cada una de aquellas personas que aún no le habían escuchado, pero oían entre las aldeas, entre las ciudades que Jesús venía, y así fue como Él adquirió esa fama. No era porque Él era soberbio, no era porque Él era altivo. Él tenía la humildad necesaria. Él era Dios mismo, podía hacerlo, pero no lo hacía porque la enseñanza que Él nos traía en esta tierra era precisamente el ser humildes. El ungido de Dios tiene que tener humildad y entender que lo que tiene en sí, en su interior, es de parte de ese que nos lo dio, que es nuestro Dios, y que nada es de nosotros, nada es de nosotros. El ungido de Dios tiene que debe ser obediente. Así como David, que buscó la respuesta a Dios. Obediencia. ¿Y en cuál versículo me quedé? Ayúdenme. En el 8. En el 9. Y vinieron los filisteos y se extendieron. Perdón, es el 9. Ya me hacen falta lentes, se me hace. Ok. Dice, Dios rompió sus enemigos. Dice, subieron pues ahí a Baal-Perasim y allí los derrotó. David dijo luego, David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios una vez más. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras.
Y así que oigas venir un estruendo de las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti. Dios siempre es estratégico, siempre te va a llevar a un buen puerto. Siempre Dios te va a dar la respuesta correcta, pero tienes que poner tu confianza en Dios. El ungido de Dios siempre pone la confianza en Dios, no en tus fuerzas, no en tus capacidades intelectuales, siempre en lo que el Espíritu Santo trae a tu vida. Por eso decía al inicio, aquella persona que tiene la presencia de Dios y el poder de Dios es una persona que siempre está sumergida en el río de Dios, en la presencia de Dios, en su poder, en la palabra, siempre buscando esa llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El más mencionado aquí en la casa de Dios es el Espíritu Santo hoy. En el tiempo de Elías era Jehová, era Dios mismo, en el tiempo de los discípulos era Jesucristo. En todo lo que hacía, Él era el ungido supremo, el ungido de los ungidos. Así es que cuando Dios te dé esa oportunidad de tener ese poder en tus manos, en ti, no es por tus fuerzas, no es por tu capacidad, no es por tu intelecto, no es por lo que hayas hecho en el pasado, es porque a Él le ha placido darte el privilegio de tener ese poder de parte de Él. Esa es una realidad de nuestras vidas. Siempre Dios va a respaldar algo que Él tiene en control, siempre, siempre, en todo momento. El rey David lo entendía perfecto y él empezaba a entender esto. Y una vez más, como dice su palabra, le volvió a preguntar a Dios. Entonces Dios le dijo: cuando suceda esto, tú entras y yo te daré la victoria. Yo te voy a dar la victoria, dice. Siempre buscaré darte la victoria. Pero debemos de entender que Él es el único que nos hace capaces de cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la capacidad que nosotros tenemos es una capacidad limitada si Dios no está con nosotros? Si Dios no está con nosotros. Y yo sé que en estos días tú te has preguntado en tu vida: ¿podrá Dios usarme de esa forma? ¿Podrá Dios usarme de esa forma en sanidades, en prodigios? Yo te digo que sí lo puedes lograr. Yo te digo que Dios sí puede hacerlo. Pero hay un precio que pagar para eso. Hay unos términos que cumplir de parte de Dios. Y son algunos de ellos como los que te mencioné: el ser humilde, el tener obediencia, el confiar siempre en Dios y sobre todo tener siempre la esperanza en que Dios siempre traerá respuesta a nuestras vidas y que Él nos va a respaldar en cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Así es que de aquí en adelante, cuando alguien venga contigo, escucha bien esto, amada iglesia, cuando alguien venga contigo y tú sientas que Dios te da la respuesta, hazlo, no temas, no tengas temor, hazlo en el nombre de Jesús, hazlo. Declara sanidad, declara libertad, declara salvación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si viene a tu mente ese sentido, esas palabras que dice tú no puedes hacer nada, no escuches ese susurro, no escuches esa voz. Solo confía en que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Solo confía, solo espera en Dios. Siempre, siempre espera en Dios. ¿Cuántos ungidos de Dios hay aquí? ¿Cuántos ungidos de Dios hay aquí? Amén. Todos queremos ver la gloria de Dios. Y sabes, en el tiempo de mi adolescencia o mi juventud, yo miraba cómo Dios tenía poder para hacer cosas grandes. Y aún miraba los prodigios que Dios hizo en muchas personas, sanidades. Y yo creo en mi corazón que Dios puede seguir haciéndolo en nosotros. Yo lo creo en mi corazón.
Pero no solo es suficiente que yo lo crea, es necesario que tú también lo creas en tu corazón. Es necesario y absolutamente provisional que tú creas que Dios puede hacer las cosas. Y ser determinante absolutamente en lo que tú estás declarando con tu boca. La Biblia nos enseña que en la boca hay poder de declarar bendición y maldición. Pero cuando nosotros abrimos nuestra boca, que sea para ser de bendición y declarar en todo momento sanidad y libertad al cautivo que está necesitando ese poder de Dios libertador en cada persona. Siempre buscar el bienestar de los demás. Siempre. La unción se pudre a través del yugo. El yugo se pudre, a través de la unción. Todo lo que hay en tu vida se puede quitar si tú buscas completamente a Dios. Si tú le entregas tu vida completamente a Dios. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. La unción no es más que una repartición de poder de Dios en nuestras vidas para hacerla efectiva en cada una de las personas que necesitan vida en ellos. Aquellas personas que están muertas necesitan de ti, necesitan de esa palabra que Dios ha puesto en ti con autoridad en el nombre de Jesús. Determina esto en tu vida, amado hermano, en esta mañana, para que Dios pueda hacer algo grande. No es menguar, no es nuestro pensamiento, es creer. No es una fe natural, es una fe sobrenatural. Jesucristo hacía operaciones y esas operaciones eran las sanidades que Él hacía. Y eso es lo que tú quieres ver. Prepárate. Prepárate. No es de la noche a la mañana. Esto es de mantener tu vida íntegra delante de Dios. Esto es de mantenerlos delante de Dios íntegros. El buscar cada mañana en el día, buscar su palabra, empaparnos de su presencia para que ese poder en dado momento se requiera, pueda ser usado efectivamente en nuestras vidas. Y que los demás puedan decir: aquella persona tiene el poder de Dios, aquella persona tiene el poder que actúa en su vida y es real porque Dios a mí me sanó. ¿Te imaginas qué dimensión entraría tu vida en Dios? Creyendo que cualquier de ese tipo de cosas que Jesucristo hizo en la tierra, tú también pudieras ser parte de ellas. Y tú puedes hacerlo. Te digo una cosa, no sufras más. El poder o la respuesta está en tus manos a través de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la presencia de Dios. Yo puse aquí una frase que dice: donde hay unción, hay manifestación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Donde hay unción, hay manifestación. Y los hijos de Dios claman a una manifestación del Espíritu Santo sobre esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios claman una manifestación del Espíritu Santo en esta casa. Ese es el poder de Dios, pero tú y yo necesitamos creerlo en nuestras vidas. No solo confesarlo, creerlo, actuarlo, vivirlo, discernirlo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo venga y toque hasta el tuétano de nuestros huesos y que su Espíritu Santo cautive cada uno de nuestros corazones. Esa es la manera en que Dios va a venir a hacer algo sobrenatural. De otra forma no lo va a hacer. Podemos estar sentaditos ahí en la silla domingo tras domingo y no va a suceder nada si tú y yo no nos ponemos de acuerdo en esto. Si tú y yo no llevamos una vida delante de Dios en santidad, en guardarnos delante de su presencia. Ese es el resultado fiel de Dios en nuestras vidas, el que Él dará esa unción, ese poder sobre nuestros corazones. Y no es solo para presumirlo.
Fíjate la potestad que Dios nos ha dado en Apocalipsis 5:10. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho reyes para nuestro, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Otra vez, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La misma potestad que fue dada, o el mismo sacerdocio que Él puso en Aarón al ungirlo, en Elías, en Eliseo, ese mismo poder, esa misma unción puede ser parte en tu vida. Ese mismo poder puede ser parte en nuestras vidas. La misma palabra dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Reyes, potestad, dominio sobre toda potestad que se levanta en contra de nuestras vidas. No hay potestad que no tiemble delante de la presencia de Dios. No hay en la tierra nadie que pueda no rendirse al poder de Dios. Esa es una verdad, y tú tienes que creerlo en tu corazón. Tú tienes que profesarlo en tu vida. Siempre, siempre tu identidad como hijo de Dios te dice que Dios te da la potestad, Dios te da el poder. Tú no eres cualquier persona. Tú tienes el poder de Dios en tu vida para la honra y gloria de Dios. Aclaro, para la honra y gloria de Dios, nunca para la soberbia, nunca para la altivez, siempre honrando a nuestro Padre Celestial. Siempre, siempre buscando que Él reciba la honra en nuestras vidas. Dios es bueno. ¿Cuántos quieren ser llenos de la presencia de Dios? Y que cuando salgan aquí a la calle, la gente pueda decir de nosotros, aquella persona tiene algo diferente, aquella persona tiene algo especial. Y que cuando no solo lo digan y lo vean, que cuando lleguen con nosotros y esas personas estén pasando una tribulación, una dificultad, ellos también puedan entender que Dios nos ha dado la facultad y el poder de clamar a Dios, y que cada situación pueda tener respuesta. Siempre, siempre. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. Siempre. No por nada Pablo anunciaba a través de uno de sus pasajes que tenemos que ser renovados de nuestro entendimiento, porque nuestra capacidad está limitada a lo que vemos enfrente de nuestros ojos. Pero Dios nos lleva más profundo. La profundidad de la presencia de Dios va más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Y eso tiene que entrar no solo en tus oídos, sino en tu corazón, en tu alma, que penetre tu vida, y que ese poder no se pueda ir de ti. Cultivarlo será nuestra responsabilidad delante de Dios. Cultivar ese poder será nuestra responsabilidad y compromiso, no con el pastor, no con la iglesia, con nuestro Dios. Ese será nuestro compromiso. Nuestra bendición será que cuando nosotros pidamos, Dios traerá respuesta. Esa será nuestra bendición, siempre, siempre. Yo sé que tú estás pasando una tribulación ahora. Yo sé que tu vida quizás no ha sido la mejor que tú hayas querido, pero tu vida puede cambiar. Tu vida puede cambiar en Dios. Tu familia puede ser restaurada en Dios. Pero hay que creer lo que tú profesas. Hay que creer.
El doctor se tiene que creer que fue a la universidad y tuvo un tiempo muy largo de aprendizaje. Y no solo creerlo, tiene que practicarlo. Y en la práctica también lleva la respuesta de lo que él aprendió y bien aprendido. Quizás en el camino se van a equivocar. En el camino de Dios quizás nos vamos a equivocar, todos. ¿Sabes? Porque dice la palabra de Dios que no hay nadie que sea perfecto en la tierra, solo nuestro Dios. Pero la diferencia entre equivocarse o equivocarse una y otra vez está el reconocer que tenemos que ir a Dios y Él traerá ese perdón, esa salvación, esa sanidad a nuestras vidas. Ese tiene que ser nuestro compromiso delante de Dios de aquí en adelante. Y créelo que Dios hará cosas grandes sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Vivimos lo que profesamos. Hay que vivir lo que profesamos. No solo, dice la palabra de Dios, no solo de labios honremos a Dios, sino que nuestra evidencia se haga palpable cuando nosotros actuamos, cuando nosotros nos conducimos con ese poder de Dios hacia los demás. Tenemos que vivir lo que profesamos. En casa debemos de buscar la presencia de Dios para que nuestros hijos vean también que ellos pueden ser llenos de esa presencia, siempre, en todo momento, siempre, siempre. Esa tiene que ser una realidad. Es nuestra mejor enseñanza para nuestra familia. Tus hijos tienen la unción y no te has dado cuenta. Tus hijos han sido llenos de la presencia de Dios y el último que se ha dado cuenta quizás seas tú. Porque no hemos sabido entender cómo Dios se mueve a través de nuestras vidas. Dios es fiel, amén. Dios es fiel y solo Él quiere que nuestros corazones sean llenos de su presencia. Siempre, siempre, en todo momento. Es lo que espera Dios en nuestras vidas. Y en esta hora yo quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Si tú quieres que Dios toque tu vida, si tú entendiste esta palabra en esta mañana, dile a Dios: yo quiero que tu unción llegue sobre mi vida. Yo quiero que tu unción sea parte de mí. Yo no me quiero ir de aquí sin que tú vayas conmigo. Y no solo quiero llevarte, sino quiero que tu unción, tu poder, tu gracia, tu amor perfecto vaya conmigo donde quiera que vaya. Si voy a mi trabajo, que la unción, que tu poder me abrace. Enséñame a ser comprometido delante de ti todos los días de mi vida. Y así comprender cuál es el propósito eterno que tú has trazado en mi corazón. Y no solo para mí, sino para aquellos que necesitan ser libertados, sino para aquellos que necesitan tener libertad en sus corazones. Enséñanos, Espíritu Santo, en esta mañana cómo debemos de ser. Enséñanos a ser obedientes. Si llega esa unción a nuestras vidas, enséñanos a manejar ese poder tuyo. Enséñanos a distribuir ese poder de una manera especial, que los demás puedan ver tu rostro en nuestras vidas. Oh, arraba shekendara. Tu Espíritu Santo, socorra basek.
Él es poderoso. Y tú quizás no lo has experimentado el poder. Y tú quizás no has experimentado ni la cuarta parte de ese poder que Dios puede traer a tu vida, a tu familia. Pero en esta mañana yo te digo, tú puedes ser parte de ese poder que Dios quiere transmitir a tu vida, que quiere transmitir a tu familia. Eso es como actúa nuestro papá. Eso es como actúa. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Un momento. Levanta tus manos. Decía el salmista: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. El aceite del Espíritu está sobre nuestras vidas. La misma presencia de Dios se pasea ahora sobre cada uno de nuestros corazones. El Espíritu Santo dice ven. El Espíritu Santo dice ven, iglesia. El Espíritu Santo dice ahora ven, iglesia, tómalo. Toma lo que yo tengo para ti en esta mañana. Les habla el pastor David Mesa. Espero que esta transmisión haya sido de bendición a tu vida, que el mensaje haya tocado tu corazón y juntos haber experimentado esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te recordamos que eres bienvenido a nuestras congregaciones Vida Nueva. Tenemos reunión los días miércoles a partir de las 7:15 de la tarde. Los días domingos tenemos dos reuniones, la primera a las 10 de la mañana y la segunda 12 mediodía. Si gusta más información, puedes introducirte a la página y ahí tenemos los horarios de las demás actividades. También agradecemos mucho tus ofrendas y diezmos que puedas hacer por medio de la cuenta que aparece en pantalla. Con ella avanzamos nuestros proyectos, que es Educación Cristiana y el proyecto de evangelismo, en el cual podemos llevar tanto a la palabra de Dios como despensas a las colonias necesitadas. Te esperamos con toda tu familia. Será un gozo recibirles. Para finalizar, queremos hacer una oración juntos para darle gracias a Dios por este momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa reunión que hemos tenido, por este medio. Bendice a cada familia, Dios, que escuche este mensaje, que sea motivación para sus vidas y aliento en fe en sus corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Esperamos seguirnos viendo por este medio. Bendiciones.